¿Qué tal, futuros expertos en marketing digital? Soy su docente Juan David Gutiérrez y les doy la bienvenida. Hoy, más que una clase, vamos a emprender una odisea, un verdadero viaje en el tiempo para descifrar cómo han evolucionado los canales y sobre todo las audiencias en el mundo de la publicidad. Vamos a ver cómo pasamos del papiro a los algoritmos que hoy deciden qué vemos. ¿Listos? ¡Arranquemos! A ver, este va a ser nuestro mapa de ruta. Empezaremos en la antigüedad con los primerísimos anuncios. Luego daremos un salto a la revolución que lo cambió todo, la imprenta. Reviviremos la era dorada de la radio y la tele para finalmente aterrizar en nuestro mundo, la era digital. Ahí veremos el giro más importante de todos, cómo el consumidor dejó de ser un simple espectador para convertirse en el protagonista. Bueno, nuestro viaje empieza, y ojo, hace miles de años. Por un momento, olvidémonos de los celulares, de los likes, de todo. La necesidad de anunciar, de persuadir, es casi tan antigua como la civilización misma. Aquí, los primeros mensajes comerciales no se subían a la nube, se tallaban en piedra y se escribían en papiro. Y miren esto, aquí está la prueba. Este papiro encontrado en Tebas es, que se sepa, el primer anuncio escrito de la historia. Pero lo verdaderamente genial es la astucia del mensaje. Fíjense bien, el dueño de la tienda, un tal Japu, aprovecha un anuncio de servicio público, la búsqueda de un esclavo, para meter, así como quien no quiere la cosa, la publicidad de su negocio. Un 2x1 en el año 3000 a.C. ¡Increíble! Y claro, cada civilización le fue encontrando la vuelta. Lo interesante es cómo el canal se ajustaba a su público. En Mesopotamia, por ejemplo, los sellos de piedra eran para comerciantes, algo así como una garantía de calidad, un B2B súper primitivo. Pero en Roma... en Roma, las paredes pintadas, los famosos alvei, ya eran el primer medio masivo. Estaban pensados para que todo el mundo en la ciudad se enterara. Ahora, demos un buen salto en el tiempo. Vamos a un punto de inflexión que, de verdad, lo cambió absolutamente todo. Hablamos de la invención que permitió, por primera vez en la historia, que un mismo mensaje llegara a miles de personas. Pues sí, hablamos de la imprenta de Gutenberg. Con ella, el mensaje comercial dejó de ser algo local, hecho a mano. De repente se podían producir folletos, carteles y tiempo después, periódicos a una escala nunca antes vista. Esto, sin más, puso los cimientos de la publicidad masiva que conoceríamos después. Y el siglo XIX fue la gran explosión de este modelo. Piensen, la revolución industrial inundó el mercado de productos muy parecidos. ¿Cómo diferenciarse? Pues creando marcas y anunciándolas en el medio estrella de la época, el periódico. El negocio creció tanto que se tuvo que profesionalizar, y así fue como en 1841 a un señor llamado Volney B. Palmer se le ocurrió fundar la primera agencia de publicidad del mundo. Y con el siglo XX, la cosa se puso aún más interesante. La publicidad ya no solo se leía, ahora entraba directamente a nuestras casas. Primero a través del sonido, y muy poco después con imágenes en movimiento. Bienvenidos a la edad de oro de la publicidad masiva. La radio fue toda una revolución para los sentidos. De un día para otro, las marcas tenían voz. Podían crear jingles súper pegadizos y repetir eslóganes que se nos quedaban grabados en la cabeza. El anuncio comercial pasó a ser parte de la banda sonora de la vida familiar. Y justo ahí, en ese año, pasó algo que volvió a cambiar las reglas del juego para siempre. En 1941 se emitió el primer comercial de televisión. La capacidad de mezclar imagen, movimiento y sonido abrió un universo de posibilidades para la persuasión. Pero a pesar de toda esta evolución en los canales, la dinámica era la misma. Una comunicación de uno hacia muchos. Las marcas hablaban y la audiencia, sentadita en su sofá, simplemente escuchaba. Era un monólogo, un mensaje sin respuesta. El consumidor no tenía ni voz ni voto. Pero eso estaba a punto de cambiar de una forma radical. Y sí, ese monólogo tenía los días contados. La llegada de Internet no cambió las reglas del juego. Directamente rompió el tablero. La comunicación dejó de ser una calle de un solo sentido para convertirse en una conversación global, interactiva y a veces caótica. Miren qué camino tan vertiginoso en apenas 30 años. Empezamos con el nacimiento de la web. Luego, en el 94, apareció el primer banner. Imagínense. Después, ¡boom! En 2004 nace Facebook y lo cambia todo. En 2007 el iPhone nos mete Internet en el bolsillo. Y más recientemente, en 2019, TikTok nos engancha a los videos cortos. Cada uno de estos hitos fue una sacudida para la publicidad.
Pero escuchen bien, la transformación más grande no fue tecnológica, no estuvo en los canales, sino en la audiencia. Ese receptor pasivo del que hablábamos simplemente desapareció, y en su lugar nació una figura nueva, una especie de híbrido entre productor y consumidor. Esta tabla lo resume perfectamente. A la izquierda, el consumidor del siglo XX, esperando el mensaje. A la derecha, el del siglo XXI, en el centro de su propia red, creando y compartiendo. Y aquí la palabra clave no es tecnología, es confianza. Antes se confiaba en lo que decía la marca, ahora se confía en lo que dicen otros usuarios, en la comunidad. Y esta nueva figura tiene un nombre, prosumidor. La palabra es una fusión de productor y consumidor, y define a la perfección a este nuevo jugador. Ya no es un espectador pasivo, para nada. Ahora es un colaborador, un crítico feroz y a veces el mejor promotor de una marca. Entonces, ¿cómo piensa un prosumidor? Bueno, tiene 3 ideas grabadas a fuego. Primero, mi opinión importa, y la voy a compartir, ya sea en una reseña de Google o en un video de TikTok. Segundo, es escéptico, el famoso ver para creer. Antes de comprar va a buscar videos de unboxing, comparativas, lo que sea. Y por último, sabe que su voz tiene poder, que una mala reseña puede hacer más daño que un comercial millonario. Y todo esto nos trae de cabeza al presente. En un mundo lleno de prosumidores, las marcas que insisten en gritar sus monólogos, bueno, están destinadas a que nadie las escuche. La publicidad hoy, por encima de todo, tiene que ser un diálogo. Entonces, ¿cómo se habla con este nuevo consumidor? Las estrategias ya no pueden interrumpir, tienen que invitar a conversar. La interacción, por ejemplo, puede ser desde un filtro de Instagram hasta una simple encuesta. Luego, es fundamental crear comunidad, un lugar donde los clientes sientan que son parte de algo. Y todo esto se sostiene en una cosa, la escucha activa. Entender de qué habla la gente para poder construir confianza, que al final del día es la moneda más valiosa que hay. Después de todo este viaje, desde un papiro egipcio hasta la inteligencia artificial, vale la pena hacerse una pregunta que puede sonar un poco extraña. Con toda esta tecnología, ¿será que, de alguna manera, hemos vuelto al punto de partida? Pues, en cierto modo, parece que sí. La era digital ha creado una especie de ágora griega, pero a escala planetaria. Hemos vuelto a esa plaza pública donde la comunicación es un diálogo, no un monólogo. Hoy, la reputación de una marca no se compra con anuncios millonarios, se gana conversación a conversación. La opinión de la comunidad vuelve a ser más poderosa que nunca. Cerramos el círculo, volviendo al poder del diálogo, pero ahora con un alcance que ni los griegos hubieran podido imaginar. Espero que hayan disfrutado este viaje a través de la historia de la publicidad. Entender de dónde venimos es la mejor herramienta para imaginar hacia dónde vamos como profesionales del marketing. Muchas gracias por acompañarme.